Con Stalin González. Fíjate, Stalin, yo mismo he hecho esa reflexión, además, la he hecho pública. Yo pertenezco a propósito de los 6 años que tenemos aquí, yo pertenezco a la Globovisión anterior, donde tuve 17 y ahora tengo 6 en esta. Yo regresé a Globovisión después de un análisis de todo lo que nos había pasado, porque después de que salí del canal, primero no conseguía trabajo en ningún lado, y segundo, eso que te decían, valiente, eso se desapareció. Y yo, bueno, entonces, me voy a morir de hambre porque yo soy periodista. Entonces, un proceso, porque ningún medio me quería contratar, nadie, porque tú tenías la Globovisión aquí. Pero lo peor es que yo siempre he sido conciliador. Claro, la emoción, la cosa, como yo estaba con Ibeice, a Ibeice la querían meter preso todos los días y eso me daba a mí me dolía eso. Y por supuesto reaccionaba con mucha emoción, pero después ya centradito, comencé a revisar y lo primero que reviso son mis errores. Tú puedes culpar al gobierno de lo malo que es, porque es verdad que el gobierno comete muchos errores, pero si tú no ves tus errores, tú no puedes ser que 25 años y tú no has salido del esquema del 11 de abril. La señora Machado con Juan Pablo Guanipa lo declaró a Carla Angola, que cuando hicieron las movilizaciones después del 28 en el proceso aquel, en Chacao, era para convocar, que viniera la gente para ir a Miraflores, igual Leopoldo López cuando en abril ahí en la autopista, o sea, siempre el esquema del 11 de abril, el esquema del 11 de abril es este discurso de los radicales. Ahorita, como ellos no pueden, entonces que venga Trump a resolvernos el problema. Tú tienes que ver tus errores, porque la política tuya la haces tú, no depende del gobierno. Es así, y como te dije al principio, y sigues planteando desde lo existencial, y mientras lo plantees desde lo existencial, nadie va, mientras ellos o nosotros, ellos van a decidir por ellos. Entonces, el tema aquí es cómo, viendo todos esos errores, porque bueno, yo también hago cosas, yo digo, bueno, nosotros el 25 de mayo fuimos a esa elección convencidos de que había que ir, no podíamos abandonar ningún tipo de espacio. O sea, tú no puedes defender la democracia desde afuera. O sea, para defender la democracia tienes que meterte ahí y defender la democracia en cada uno de los espacios que hay. Y yo siempre digo, si mañana, ¿por qué hoy quienes tienen un pensamiento democrático, bueno, no es la oposición, quienes tenemos un pensamiento democrático en Venezuela, fueron a la elección en la central y lograron tener una cantidad de decanos, de profesores, de autoridades rectorales y de delegados profesorales que creen más o menos, que creen en la democracia. Y el chavismo tiene ahí su representación. Pero que sí, así no, como aquí eso no sirve, vamos a dejar eso en mano. O si mañana convocan elecciones del Colegio Nacional de Periodistas, ¿qué hacemos? No vamos porque no podemos ir, porque aquí en Venezuela se perdió todo. Entonces, por eso nosotros decidimos ir a esa elección, porque defender la democracia hay que defenderla en cada uno de los espacios y siendo demócrata. Ahora, también con mi reflexión, yo digo, fuimos a la elección y salimos peor de lo que nosotros creíamos. Ahora, ¿por qué fue? O sea, ¿por qué fue? Porque alguien llamó a la abstención y no, es porque el voto tiene un problema serio, la gente no cree en el voto, porque la crisis institucional que se armó después del 28, o sea, que se profundizó después del 28 de julio está ahí, y la gente dice, bueno, ¿para qué voy a votar? ¿De qué me vale votar? ¿De qué me vale hacer eso? Entonces, aquí se trata de cómo construimos un proceso donde tanto ellos y nosotros reconozcamos la soberanía, el voto soberano de la gente. Ese es el problema que tenemos. ¿Cómo lo construimos? Tirándonos piedras, insultándonos, acusándonos uno con otro de cualquier cosa, no lo vamos a hacer. Yo no estoy diciendo que no reclamemos a quienes tienen el poder lo que hay que reclamar, porque hay que reclamar al gobierno todo lo que está haciendo mal y lo que deja de hacer y cómo utiliza algunas cosas que pasan fuera de nuestra frontera para agudizar la crisis y tener mucho más represión al interno. Pero ahí es donde está el tema, cómo construimos un proceso donde ellos y nosotros reconozcamos el resultado, reconozcamos la soberanía popular. Y no se trata de una elección por sí sola, porque tienes un andamiaje a lo exterior de ese proceso que tienes que construir. Yo sé que estamos terminando, pero yo lo digo siempre. O sea, veamos el proceso, la transición chilena. ¿Sí? Pinochet fue ese proceso creyendo que lo iba a ganar, lo perdió y no entró por el inmediato. Duró un año y construyó sus mayorías dentro del Congreso y cambió todas las leyes y la modificación que todavía hoy no se han podido cambiar para él garantizarse su estabilidad política. Fíjate, como estamos terminando antes, porque fíjate, Herrera Luque decía que hay una parte del pueblo venezolano que no es democrática.
Aparte importa que lo que es igualitaria, lo que quiere es oportunidad, pero la democracia le importa poco. Tú que estuviste en la izquierda y yo también, sabemos que la revolución tiene un discurso democrático, pero revolucionario. O sea, hay un debate sobre la democracia en el socialismo que ha partido la izquierda en todo el mundo, porque hay una izquierda que no es democrática, pero también hay una oposición que no es democrática. ¿Qué nos une? ¿Qué hace a la oposición mayoría? Que está contra el gobierno. Eso es muy simple, porque la diversidad del pensamiento opositor, yo no tengo nada que ver con la oposición no democrática. No son mis valores, no son tolerantes, son violentos, no quieren su país, a mi juicio, ¿ves? Entonces yo no tengo nada que ver con eso. Si yo si la unidad se da en torno a quién es el más fuerte, quién tiene la mayoría, el radicalismo siempre ha sido mayoría en la oposición, siempre. Entonces, seguir haciendo políticas con una gente que dice lo contrario de lo que tú dices, de lo que tú piensas, por eso es que pierdes. Porque hay un problema de fondo, que se cree que el problema venezolano es un problema de popularidad, y no es un problema de popularidad, es un problema de política real, de construcción de consenso. ¿Cómo construimos consenso? ¿Cómo haces tú? O sea, mientras tú pongas sobre la mesa es la amenaza, nadie va a entregar nada por amenaza. Entonces no es un problema de entregar. O sea, cuando empecemos a tener el enfoque, o sea, aquí la comunidad internacional no puede ser aliado de la oposición, tiene que ser aliado de la democracia venezolana. Así es. Entonces, cuando veamos que hay que defender a la democracia y que seguramente dentro del chavismo-madurismo hay personas que creen en la democracia y la vayamos país demócrata. Entonces, como me dijo una vez un amigo, aquí hay una parte de la oposición, aquí está una parte del chavismo, pero el país está en el medio. Bueno, ¿cómo armamos a todo el mundo hacia el centro y ponemos la democracia en el centro de la discusión? Bueno, cuando veamos la democracia en el centro de la discusión, para que haya democracia tiene que haber diversidad. Para que haya diversidad tienes que respetar al otro, aunque no coincidas con él, tienes que escuchar lo que está diciendo y empecemos a reconstruir algo. Porque con todos los errores que tuvo la llamada Cuarta República, haya tenido 1000 errores. Pero esos señores se pusieron de acuerdo en el 57, 58 y construyeron un acuerdo de gobernabilidad que llevó a este país durante 40 años y funcionó, ¿verdad? Y funcionó. Bueno, el desgaste del gobierno y los procesos hicieron que eso cambiara. Entonces este país necesita un gran acuerdo. Que no estoy hablando de un nuevo pacto de punto fijo, necesita un gran acuerdo. Hay gente que habla de eso. Claro, pero este país necesita un gran acuerdo porque el conflicto nos ha llevado a donde está. Y al conflicto lo que ha hecho es atornillar más quien está en el poder, porque les pone la lucha existencial. No es un tema de los costos de salida, y hablan de la transición como que si esto ya está listo, en marcha, mañana se acabó todo. No, hermano, aquí tenemos que ir a un proceso de construcción de democracia y de fortalecer las instituciones de este país. Y así, de esa manera, lo que hemos hecho es regalarle más tiempo. A este gobierno que ha sido muy malo, le hemos regalado demasiado tiempo en el poder por las malas decisiones que hemos tomado y por la falta de plan. Pero fíjate, ya en la parte final, en un resumen de todo lo que nos ha ocurrido en Venezuela, yo veo el espejo de Colombia, una guerra larguísima, pero llegó un momento en que Santos logra un acuerdo que se respeta y es lo que le permite a Petro llegar al poder, por cierto. Porque la sociedad colombiana se entendió que esa guerra no era bueno para ninguno, que no era negocio para los empresarios, ni le hacía bien a nadie porque llegaban a los aeropuertos y se colombianos y se delincuentes. Total. Entonces se convenció que el conflicto, que había que buscar una relación distinta. Eso nos debe servir para buscar una relación entre los que creen en el gobierno, que tienen derecho a creer en eso, en los que creen en el radicalismo también tienen derecho, y los que creemos en la democracia, en la sociedad democrática y en la posibilidad de resolver nuestras diferencias a través del debate, el voto. Y eso es un discurso que hay que tener con nitidez, que no puede depender del gobierno ni de los factores que no son democráticos. Claro, pero tienes que estar convencido de eso. Y como yo estoy convencido en la democracia, hago todo para llevar eso hacia el centro. Pero como te digo, quien tiene hoy, en la Venezuela de hoy, en la coyuntura de hoy, poner sobre la mesa decisiones que ayuden a esa convivencia democrática es el gobierno.
El gobierno tiene que dejar la represión, tiene que soltar a presos políticos, dejar la persecución y buscar de verdad que aquí se desarrolle normalmente la vida de los venezolanos y no utilizar la amenaza, el cual todos tenemos que condenar. Yo no acepto ni quiero que venga cualquiera a amenazar y que los problemas los venezolanos los van a resolver desde afuera, pero el gobierno utiliza esa amenaza ahora para tener más control interno. Entonces, por eso que digo, pareciera que no saben jugar ajedrez. Es que yo creo que no lo saben, porque es todo, cree que todo es acción y reacción, y no es así, la política no es así. Tú tienes que ver el escenario completo, tener planificación estratégica, ver la visión más periférica de lo que está pasando y no generalizar. Porque aquí hay un tema de generalizar a todo el mundo y aquí hay matices y cada quien representa algo distinto. Gracias, Stalin. No, Buena gracias a ti. conversación. Buena conversación con ustedes también, por supuesto. A la 1 y a las 10, Kiko, otra vez.